Hola, vamos a resolver el sexto y último problema de esta colección de problemas resueltos de transformadores. Se trata de un transformador trifásico y se nos pide que resolvamos o calculemos algunos parámetros de funcionamiento de este transformador. Como se ha explicado en la teoría, la resolución de problemas de funcionamiento del transformador trifásico en régimen equilibrado, que es como lo estamos resolviendo siempre en esta asignatura, pues se procede a suponer siempre que el transformador es un transformador estrella-estrella, independientemente del grupo de conexión original que tenga el transformador, y se recurre a obtener el circuito equivalente por cada fase de dicho transformador al estar funcionando en régimen equilibrado. Entonces, en este caso, nuestro transformador es un transformador de Y originalmente, aunque nosotros vamos a considerarlo estrella-estrella por las ventajas que así ofrecía, de 630 kVA, de una relación de transformación 20.400. Se le ha realizado un ensayo en vacío y un ensayo en corto, y esas son las medidas, ambas tomadas en el lado de alta tensión, y se nos pide en primer lugar determinar la tensión de corto, en segundo lugar la caída de tensión, mejor dicho, la tensión secundaria y la regulación para cuando el transformador se conecta a su primario a una tensión, a una red de 20 kV y el secundario a una carga con factor de potencia 0,6 inductivo y que hace funcionar el transformador a 3/4 de su plena carga. Y finalmente en el apartado C se nos pide el rendimiento en la situación de carga anterior, y en el apartado D cuál sería el rendimiento o la situación de rendimiento máximo del transformador. En el primer apartado se nos pide calcular la caída de tensión, la tensión de cortocircuito porcentual, mejor dicho. Entonces sabemos que la tensión de corto se puede obtener multiplicando la impedancia, en este caso usamos el valor de la impedancia de corto referida al primario, por la intensidad en ese lado del transformador partido de la tensión nominal. Ojo, en esta expresión, al ser la impedancia un término por fase, pues tanto la I como la V deben de ser términos también por fase. En este caso lo vamos a multiplicar por 100 para dar el resultado en tantos por 100. Bien, de los tres términos la tensión la sabemos ya, puesto que sería un dato del problema. Tenemos que determinar la intensidad por fase y la impedancia ZCC por fase. La primera es la más fácil. Sabemos que la potencia del transformador aparente, en este caso, es la que conocemos, nominal, pues sería raíz de 3 veces la tensión del transformador, vamos a indicar de línea, por la intensidad del transformador de línea. Como vamos a suponer un transformador estrella-estrella, la intensidad de línea y la de fase van a coincidir. Aquí tenemos que poner la de fase. Viene obligado por el valor de la impedancia de fase. Por lo tanto, la intensidad solicitada se puede obtener dividiendo la potencia aparente nominal del transformador, 630.000 voltiamperios, entre la raíz de 3 y entre la tensión nominal, resultando 18,19 amperios. Por otro lado, necesitamos el valor del módulo de la impedancia de corto. Vamos a calcular los valores resistivos y reactivos de RCC y XCC, puesto que nos hace falta para más adelante, y el valor modular. Sabemos que estos valores de RCC y XCC lo podemos calcular a partir de los datos del ensayo en cortocircuito. Vamos a expresar aquí los valores del ensayo en corto en medida trifásica. Han sido 440 voltios, ha sido 10 amperios y ha sido 1390 vatios. Nosotros tenemos que obtener, como ya sabemos, los valores expresado en valores monofásicos. Como la conexión del transformador va a ser estrella-estrella, la tensión de corto expresada en valor monofásico pues sería 440
partido de raíz de 3, 254 voltios. La intensidad sería la misma y la potencia, al ser un transformador que está funcionando en régimen equilibrado, sería 1/3 de la potencia origen. Bien, pues estas serían las tres magnitudes para la medida monofásica. Y ya a partir de aquí, de estas magnitudes monofásicas, podemos calcular los parámetros RCC y XC, que nos van a hacer falta, repito, no para este apartado, sino para los siguientes. RCC, sabemos que se puede obtener dividiendo la potencia, en este caso monofásica, entre el cuadrado de la intensidad. Resultando 4,633 ohmios. La reactancia sabemos que se puede obtener a partir de la expresión de la impedancia, usando como término de la impedancia el cociente entre la tensión, 254 voltios, y la intensidad para la impedancia, y la resistencia, el valor que acabamos de calcular. Resultando una reactancia de 24,97 ohmios. La impedancia de corto será, por tanto, la raíz cuadrada de 4,633 al cuadrado más 24,97 al cuadrado. Este resultado es de 25,40 ohmios. Este es el dato que realmente me hace falta para este apartado. Entonces, la tensión de corto, usando la expresión anterior, será en el numerador la impedancia por la intensidad, ambos expresados en valores por fase, dividido de la tensión. La tensión de línea es 20.000, la tensión de fase será dividido por raíz de 3 y por 100. Esto resulta un valor exacto del 4% de tensión de corto. Ya tenemos resuelto el primer apartado, e incluso ya hemos calculado dos parámetros que nos van a hacer falta para los siguientes. En el segundo apartado se nos solicita determinar la tensión secundaria del transformador, suponiendo que se le conecta una carga que hace trabajar al transformador a 3/4 de plena carga, 3/4, 0,75, con un factor de potencia de 0,6 inductivo. Este factor de potencia hará que el coseno de phi sea 0,6 y que el seno de phi sea 0,8 positivo. Aplicamos la aproximación de Cap. Donde sabemos que la caída de tensión en el interior del transformador, expresado en el lado de alta, pues es la resistencia RCC por el valor nominal de la intensidad, en este caso por fase todo, por el factor de carga, por el factor de potencia, más la reactancia, valor nominal de la intensidad, factor de carga, factor de potencia. Sustituyendo 4,633 por 18,19 amperios por un factor de carga de 0,75 y un factor de potencia de 0,6 más la reactancia 24,97 por la intensidad nominal, por el factor de carga y por el seno de phi. Todo esto resulta 310,47 voltios de caída de tensión expresadas en el lado primario. Sabemos que esta caída de tensión, por definición, es V1 menos V'2. Por lo tanto, de aquí despejamos V2, V'2, y resultaría V1, por supuesto que expresado en valor por fase,
menos la caída de tensión calculada. Esto resulta 11.236,5 voltios. Esa es la tensión V'2. La tensión V2 será V'2 partido por la relación de transformación monofásica. La relación de transformación, en este caso monofásica, coincide con la trifásica, sería la tensión primaria entre la tensión secundaria y resulta un valor de 50. Por lo tanto, V2 sale 224,7 voltios. Esa tensión es de fase. Nosotros cuando aplicamos CAP lo aplicamos en el circuito equivalente por fase. Por lo tanto, la tensión de línea será la tensión de fase por raíz de 3, es decir, 389,3 voltios. En estos casos de problemas de transformadores trifásicos, siempre se ha de dar, salvo que se indique lo contrario, el valor de línea solicitado. En este segundo apartado también se pide la regulación. Por definición, regulación para el transformador, pues es la caída de tensión expresada en el lado de alta tensión dividido de la tensión primaria. Por supuesto que si la caída de tensión se ha obtenido por CAP, es un valor expresado en valores por fase, y por lo tanto la tensión del denominador también tiene que venir expresado en valores por fase. Como viene en tantos por cien, pues lo multiplicamos por 100. Sustituyendo sería 310 voltios por fase con 47 dividido de la tensión por fase, 20.000 partido raíz de 3. Resultando, y por 100, perdón. Resultando pues un valor de 2,69%. Esa es la regulación a la que está trabajando el transformador. Y con esto pues terminamos la resolución del segundo apartado. Abrimos una nueva hoja para resolver el tercer apartado. En el tercer apartado se nos pedía el rendimiento máximo para esta carga en el tercer apartado se pide el rendimiento para esta carga que tenemos con un factor de carga de 0,75, vamos a recordarlo aquí, y un factor de potencia de 0,6. Bien, el rendimiento, la expresión de rendimiento, recordamos que sería en tantos por cien, pues la que solemos usar sería la potencia nominal por el factor de carga al que queremos calcular ese rendimiento, por el factor de potencia por 100, y en el denominador potencia aparente nominal, factor de carga, factor de potencia, pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre para esa situación que no deja de ser la potencia del cobre nominal multiplicada por el factor de carga. Bien, esta es la expresión genérica que podemos usar. De aquí conocemos la potencia aparente nominal, el factor de carga es un dato y el factor de potencia. Recordamos que las pérdidas en el hierro son constantes y son iguales que la potencia del ensayo en vacío. En este caso, en nuestro problema, pues la potencia del ensayo en vacío es de 1300 vatios, potencia trifásica. Y lo que nos queda por determinar es la potencia en el cobre nominal. La potencia en el cobre nominal es la potencia del ensayo en corto si la intensidad del ensayo en corto es la nominal. Si no, habría que calcularla a través del factor de carga del ensayo en corto. Vamos a tomar los datos del ensayo en corto, ¿de acuerdo?
El ensayo en corto se hizo a una intensidad de 10 amperios. Si yo calculo la intensidad nominal del transformador, se hizo ese cálculo en el primer apartado para calcular la tensión de corto. Vimos que la intensidad nominal del transformador en el mismo lado donde se mide la intensidad del ensayo en corto, pues es mayor. Es decir, el ensayo en corto no se ha hecho a un factor de carga igual a 1. Para que se hubiese hecho el ensayo en corto a un factor de carga igual a 1, la intensidad del ensayo en corto debería haber tomado el valor de 18,19 amperios. Por lo tanto, el factor de carga del ensayo en corto sería la intensidad a la que se ha hecho dividido de la intensidad nominal en el mismo lado donde se está midiendo. Resulta un factor de carga del ensayo en corto pues de 0,5498. Nosotros sabemos que para cualquier situación, y en el caso concreto del ensayo en corto también ocurre, la potencia en el cobre del ensayo del transformador en esa situación, en este caso el ensayo en corto, es igual a la potencia en el cobre nominal, que es la que necesitamos para el rendimiento, multiplicado por el factor de carga de la situación donde estamos calculando esa potencia al cuadrado. Por lo tanto, de los datos del ensayo en corto, como sabemos la potencia del ensayo en corto, que fueron 1390 vatios, pues podemos despejar o obtener, el valor de la potencia en el cobre nominal, ya que sustituyendo es el único dato que no conocemos. Entonces la potencia en el cobre nominal sería 1390 partido de 0,5498 al cuadrado. Esto resulta pues 4598,4 vatios de potencia en el cobre nominal. Ya tenemos el dato de potencia en el cobre nominal, por tanto ya podemos aplicar la ecuación de cálculo del rendimiento. Así tenemos que el rendimiento en tantos por cien será en el denominador, que es el que es más largo y por lo tanto empezamos a escribirlo antes, sería potencia aparente nominal trifásica por factor de carga al que estamos calculando el rendimiento por factor de potencia más pérdidas en el hierro más pérdidas en el cobre nominal multiplicada por el factor de carga al cuadrado al que estamos calculando el rendimiento. Y en el numerador pues la potencia de salida, es decir, potencia aparente nominal por factor de carga al que estamos calculando el rendimiento por factor de potencia y, como viene expresado en tantos por cien, pues por 100. Operando todo esto en la calculadora nos resulta 98,65%. Este es el rendimiento en la situación solicitada de carga. El último apartado nos pide para ese factor de potencia igual a 0,6 cuál sería el rendimiento máximo. Realmente lo que se nos está pidiendo es calcular el factor de carga óptimo, calcular el rendimiento y también podemos calcular la potencia aparente máxima transmitida en esa situación, ¿no? Bien, el factor de carga óptimo sabemos que es aquel que se obtiene cuando las pérdidas variables y las constantes son iguales para el transformador. Esto resulta como la raíz cuadrada entre las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre nominales. Estos dos datos los sabemos.
La primera del ensayo en vacío y la segunda la acabamos de calcular en el apartado anterior, a partir de los datos del ensayo en corto. Por lo tanto, el factor de carga óptimo para este transformador se sitúa concretamente en un valor bastante bajo, en 0,5317. El rendimiento máximo, por tanto, se verificará cuando las pérdidas variables y constantes sean iguales, es decir, cuando estemos trabajando con este factor de carga, utilizando la misma presión que usamos en la resolución del apartado anterior. Pues tendremos potencia aparente por el factor de carga, en este caso óptimo, por el factor de potencia al que estamos calculando la expresión, en este caso por 100 también, puesto que vamos a dar el resultado en tantos por cien, y en el denominador pues la misma expresión de potencia de salida más 2 veces las pérdidas en el hierro. Este resultado sale 98,72%, y este es el rendimiento máximo. En este tipo de situaciones también se calcula la potencia que está dando en esta situación. En esta situación donde el transformador está en su punto máximo de rendimiento, la potencia aparente que puede dar para rendimiento igual a rendimiento máximo, pues sería el valor nominal de la potencia por el factor de carga óptimo. Resultando 334,97 kilovoltios amperios. Y con esto queda resuelto el problema del transformador trifásico.